Buenas noches con todos, sobre toda la ciudad de Puno, provincias y departamentos de nuestro país. Nos encontramos esta noche a hacer una presentación de libro, bueno, de dos libros esta noche. El primero, que es escrito por el narrador Javier Núñez, y el segundo por el poeta, ahora en su faceta de narrador, Alexander Ilazaca. Para tal caso, pido que a todos los que nos están viendo, desde Letra Puneña o los Facebook que de repente se está transmitiendo, que por favor compartan esta transmisión en vivo por la presentación del libro con el cual estamos iniciando este año 2021, año del Bicentenario. Para esta participación tenemos al maestro Feliciano Padilla, tenemos al gestor cultural y también amigo y columnista William Coso, tenemos al escritor, narrador y docente Javier Núñez, tenemos a Alexis Pach, poeta y también gestor cultural, y tenemos al gran amigo también, Alexander Ilazaca, en su faceta de narrador. A tal caso, vamos a hacer en dos rondas. La primera ronda se va a llevar en la presentación del libro, del último libro publicado de relatos de Javier Núñez, que se llama el libro de Senderos, y cerraremos con el libro de Alexander Ilazaca, ¿no? Sobre el arte de enloquecer, que es último de sus libros que salió el año o a fines del año pasado. Para tal caso, voy a empezar a presentar a los de la primera ronda, ¿no? Tenemos a nuestro maestro, amigo, ex catedrático de la Universidad Nacional del Altiplano, Feliciano Padilla Chalco, narrador puneño abanquino, narrador cuentista por excelencia, finalista del premio Copen de los libros de cuentos Amarillo Amarillando, Calicanto, Alaya Arusa. Tenemos en colaboración también con el escritor Jorge Forizaibar, dos escritores en busca del tiempo perdido, también escritor de ensayos como antología comentada de la literatura puneña, también de dos novelas, como tal es el caso Ezequiel el profeta que incendió la pradera, y la otra novela Aquí están los Montesinos. Y por cierto, como tercera novedad de primicia que prontamente verá la luz, una tercera novela. Él ha sido catalogado en varias ediciones, ¿no? Como tal es el caso de las ediciones de los ganadores del premio Copén 1992, convocado por Petroperú, narradores peruanos de los 70, una antología hecha por el doctor José Antonio Bravo, también pues relatos de literatura oral escrita y altiplano puneño, una antología hecha por Edwin Tito, Canto Labi, cuento poesía hecho por el PEL, entre otras antologías, y también en la gran antología de Tomás Escajadilla referido a la literatura nacional. ¿Sí? Tenemos a Feliciano Padilla, para la cual le vamos a ceder el micro y que nos comente el libro de Javier Núñez sobre el libro de los senderos. Adelante, maestro, buenas noches. Buenas noches con ustedes y con todos los que nos están oyendo y mirando. En primer lugar, quiero felicitar a Javier por haber editado este libro de los senderos, que es una especie de microrelatos, pueden llegar a ser incluso microcuentos, pero lo encajaremos o lo enfocaremos en microrelatos. Lo felicito principalmente por el manejo del lenguaje. En realidad he leído todo el libro y no he podido encontrar un solo error de construcción, ni un solo error de marcas de pausa, por ejemplo, comas y puntos, como suelo a veces descubrir en escritores ya famosos. Hace poco presenté un libro aquí en Puno de un famoso escritor que me imagino que lo ha hecho muy rápido, y yo cuando me mandó le dije, este es el borrador. No, no, ya es ya es lo último, me dijo, así va a salir. Entonces le dije que era borrador por la cuestión
del mal manejo del lenguaje, del mal control del lenguaje. Y hay que cuidar el lenguaje. El lenguaje en realidad viene a ser la materia prima con que trabajamos. No tenemos por qué apresurarnos ni cosa parecida, porque sobre todo en la narrativa es muy notoria, ¿no? En cambio, en la poesía, bueno, el poeta a veces se vale de algunas licencias y puede no solamente usar de mala manera, sino inventar palabras, como Trilce, por ejemplo, con César Vallejo, que inventó una serie de palabras, ¿no? Entonces, a un poeta no se le puede mirar mucho la sintaxis, las marcas de pausa, pero sí la narrativa. Entonces yo me permito primeramente felicitar a Javier por el buen uso del español, buen uso del español. Su lenguaje es llano, es simple, pero lo que le da vida, lo que nos llena de contento es que no malogra, no insulta, no pisotea el español. Y eso es bueno en cualquier narrador. Y lo felicito. Bueno, vamos a hablar de los microrrelatos. Se dice que los microrrelatos se iniciaron hace mucho tiempo, quizás desde la Edad Media, pero no se sabe mucho de su origen. Se hace hipótesis diversas sobre el origen del microrrelato. Por ejemplo, se cree en el haiku japonés, ¿no? Cuando el haiku, que es una interpretación de una idea en un primer momento, el haiku en la segunda etapa se vuelve, tiene carácter narrativo y es pequeñísimo. Entonces, los investigadores creen que el microrrelato ha podido nacer en esos haikus. También se cree que ha nacido en las parábolas, que son alegorías, ¿no? Pequeñas, como eso del sembrador, por ejemplo, ¿no? Iba el sembrador con las semillas en la mano, algunas caían sobre las piedras, otras caían sobre la mala hoja y otros fueron a dar a la tierra fértil. Las que cayeron sobre las piedras se lo comieron las palomas. Las que cayeron en las malas hojas crecieron, pero las malas hojas la ahogaron y murieron. Solamente las que se sembraron en tierra fértil dieron 1 por 1000. No, esa es una parábola. Una parábola que parece también un cuento, ¿no? Si tú quieres, pues, por eso dicen que a lo mejor también el microrrelato ha nacido en las parábolas, ¿no? Y finalmente se dice que ha nacido en la prosa poética, ¿no? Hoy está de moda la prosa poética. No hay por qué hacer por estrofas. Claro que la poesía es libre, ¿no? Ya no hay consonancias, rimas y esas cosas. Hace mucho tiempo. Pero ahora apareció la prosa poética, que llena toda la hoja y todas las hojas. Entonces hay prosas poéticas pequeñísimas que cuentan una historia. Esas también han podido dar lugar al microrrelato. El asunto es que se ha puesto de moda en todo el mundo, en todo el mundo. En América Latina, en Jorge Luis Borges, por ejemplo, también en Cortázar, en la Argentina, Ana María Intilli, que produce cada año, creo que 2 libros de microrrelatos, o un libro por lo menos, porque ella tiene, ¿cómo se llama? Ella tiene posibilidad de hacer eso porque la empresa de publicaciones es suya, ¿no? Entonces, a la par que publica de sus amigos, de la gente que está en su entorno, ella publica lo suyo.
Habría que leer también esos relatos, esos microrelatos o microcuentos de Ana María Intilli. Bien, ¿por qué se caracteriza un microrelato? Principalmente por la brevedad. Bueno, este libro es un microlibro también, pero ha podido publicarse en un formato mayor, ¿no? Seguramente por la cuestión económica o por el gusto al final del narrador. Se ha publicado así como en publicación de las citas, pero esto ha podido publicarse en un formato mayor. Entonces, lo que caracteriza a estos cuentos son la brevedad. Los relatos son breves, ¿no? Como dicen algunos investigadores, en los microrelatos vale más un párrafo que botas de tu texto que un renglón que tú añades a tu texto. Entonces, creo que es el arte de desbrozar, es decir, de utilizar las palabras necesarias y deshacerse de las innecesarias. Y por eso es que la adjetivación es, ¿cómo se llama? Mínima, muy mínima. No estamos hablando de Monterroso siquiera, porque ese ya es una un hiperrelato, porque tiene 3 líneas nomás, ¿no? Pero es famoso por haber escrito ese microrelato, ¿no? En realidad, la gente ha querido imitar esto, pero no ha dado en el clavo. Entonces, se cree que la brevedad puede expresarse en una página de formato de libro, ¿no? No en 3 líneas como Monterroso, ¿no? Porque no tenemos en realidad, quizá, digo yo, la habilidad de sintetizar, ¿no? La historia en 3 líneas, ¿no? Y darle ahí intensidad, darle tiempo, que son los principales componentes de un microrelato cuando se habla de brevedad. Entonces, estos cuentos son breves y creo que eh, se tipifican como microrelatos en realidad. Y es bueno que haya. En Puno solamente sé de 2 libros, uno publicado en Juliaca por Darwin Bedoya y el otro publicado acá por nuestro narrador Javier Núñez, por él. Entonces, todavía no hay tradición en Puno, ¿no? Los críticos a veces se explayan indicando que se trata de una exquisitez del narrador, que es algo inferior, algo que no vale la pena, etcétera, por la brevedad, ¿no? Puede que en algunos casos lo sea, pero cuando el lenguaje está bien manejado, la historia está bien manejado, en realidad sobrepasa esas críticas de los famosos comentaristas limeños o hasta puneños, ¿no? Que creen que eso no son textos de menor calidad. Y no es así. Es difícil hacer microrelatos. Yo no me animaría, por ejemplo, a hacer microrelatos. He hecho relatos breves, con 2 páginas, 3 páginas, en mi libro 10 cuentos de un verano inolvidable, pero no llegan a ser microrelatos. Pero sí, como dice Bedoya, son cuentos breves, ¿no? Donde se utiliza el lenguaje bien hecho, bien construido y además porque son intensos, ya que se trataba de mi propia vida, de mi propia experiencia con el cáncer.
Entonces tenían que nacer así, pero no llegan a ser microrrelatos. Esto sí, estos son microrrelatos. Otra situación de los libros, el libro de los senderos, es el lenguaje bien trabajado y preciso, o sea, la precisión. Bien preciso. Hay que seleccionar las palabras que más convenga y desbrozar lo que no vale, o lo que tú crees que está por las puras. Porque a veces yo soy narrador, he escrito cuentos, novelas, hasta en 7, 8 versiones ya compaginadas, ¿cómo se llama? Con tapa, con todo ahí anillados, ¿no? Y ahí dice, séptima versión, sexta versión, quinta versión. Todo el tiempo vas trabajando el lenguaje. Y yo en este momento quiero aprovechar esta circunstancia para decir a todos ustedes que son escritores que controlen el lenguaje, que no se les desborde, que como un río tempestuoso, aprendan a controlar el lenguaje, a sujetarlo, que el lenguaje no les derrote, sino ustedes controlen el lenguaje. Así como aquí en esos cuentos se ha podido notar la concisión, que es también una de las características de los cuentos, de los microrelatos, ¿no? Luego la tensión narrativa. La tensión narrativa se deriva de la propia historia, de la importancia de la historia y de cómo has comenzado la historia, ¿no? Yo tengo acá algunos apuntados o apuntes, porque lo he leído. Por ejemplo, dos noticias. Rapidito, perdón. Te tengo dos noticias. Ya sé, una buena y otra mala. No, ambas malas. A ver, cuéntamelas. Antes debes saber lo mucho que te amo. Yo también te amo. Mira, cariño, no sé por dónde empezar. No me asustes. Dilo de una vez. Me desesperas. Sucede que, a ver, ¿cómo te digo? Sucede que estoy embarazada. ¿Estás qué? Estoy embarazada. ¿Por qué te sorprende? Debe ser un error, dice el varón. Ningún error. Fui a 3 médicos. No imaginé que la noticia fuera tan mala. Estoy jodido. ¿Qué hago con mis estudios? Mis padres me van a borrar de la casa, a botar de la casa. No estoy preparado para ser padre. Tenemos que hacer algo. No podemos tener al hijo. Todavía no. ¿De qué te quejas, cariño? Si todavía no te he dicho la segunda noticia. Estate tranquilo. Te amo. Ya sé, es una broma, ¿verdad? Ninguna broma. El hijo que espero es de Santiago, o sea, de otro. Miren, ese es un cuento intenso desde el principio, por eso lo he leído. ¿Cómo crea en el diálogo? Además, este es un microrelato dialogado, de principio a fin. Y está muy bien que sea así. Pero cómo la atención, ¿no? Te coge desde el principio, desde que le dice, tengo dos malas noticias. Y tú dices, ¿qué hacen malas noticias? A ver, la primera, que estoy embarazada. La segunda, no, primero le dice el otro, no puede ser, yo no puedo ser padre, no estoy preparado, que mis estudios, que mis padres me van a botar de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no te he dicho la segunda mala noticia, ¿y cuál es esa? Es que mi hijo no es para ti, sino para Santiago. Mucha atención desde el principio hasta el final. En eso consiste la intensidad, en manejar la historia, el tiempo, en un pequeño texto, porque si fuera un cuento de 2 páginas, 3 páginas, los premios ahora para el COPE están en 20 páginas. Ahí no entraría esto, ¿no?
pero estos son microrelatos. Y cuando son así, gustan, porque atrapan. Ahora, la anécdota. La anécdota a veces es base de los relatos, microrelatos. No le importa al narrador de microrelatos la historia. Podría usar, ¿no? Pero no. Si es que hace parodia, sí. Porque la parodia, y ya lo vamos a ver después, es también propio del microrelato. Pero la anécdota sí da lugar a los microrelatos. Siempre hay anécdotas de colegio, de la universidad, de las muchachas a quienes hemos querido y no nos han querido, o nos han engañado, nos han hecho llorar, etcétera, ¿no? Porque a todos nos han hecho llorar. Y ya mi corazón está tan viejo que ha llorado mucho. Pero ahí estamos, ahí estamos. Entonces la anécdota puede servir también de base a un microrelato. Acá, por ejemplo, no sé si, porque es que es verosímil, ¿no? Eso de las dos noticias. Pueda que él sepa realmente que se ha dado este caso. Y si se ha dado es una anécdota, ¿no? Para él y lo ha convertido en microrelato. Nunca se puede saber de dónde saca las cosas, pero nunca de la cabeza nomás, ¿no? Los cuentos, las novelas, los microrelatos nacen de la realidad. Siempre. Y se convierten en producto literario cuando lo conviertes así en un texto, ¿no? En un texto de literatura. Entonces, también la intertextualidad es lo que hay que ver acá. ¿Cómo es la intertextualidad? Que tú puedes usar la anécdota, la alegoría, puedes usar la ironía, la parodia, la sátira, es decir, una serie de géneros menores. No sé por qué dicen géneros menores, no estoy de acuerdo con eso, pero lo encuadraremos en el lenguaje oficial, ¿no? Y puedes usarlos, o sea, para ti va a ser lo mismo usar una anécdota, una parodia, una ironía, ¿no? Cualquier de estos pueden, en realidad, marcar la calidad del microrelato. Cualquiera de estos. Pero no usar dos, porque no tendrías ni tiempo ni espacio. Centrarte en una sola cosa, en un solo punto, ¿no? Si es anécdota, en la anécdota. Pero si quieres utilizar la alegoría, también la alegoría, ¿no? Ahora, la intertextualidad no supone, y también el cuento, ¿no? No supone de que todos los textos deben tener un final sorpresivo. Aquí él tiene la facultad de dar a los textos narrativos un final sorpresivo, pero no es necesario. Puede tener final sobreentendido, porque a veces por buscar el final sorpresivo, hacemos como puedo decir, una explicación, una digresión, y eso está prohibido incluso en el cuento, que es un género mayor. La digresión no puede entrar ya, no puedes explicar. Si el cuento termina ahí debe terminar y no tienes por qué añadir ningún párrafo ya pensando que el lector no te va a entender y hacerle entender. No. Entonces, esta es una conversación con ustedes para que conozcan las características de la obra de Javier, ¿no? Ahora, el carácter proteico. O sea,
el carácter proteico significa que el relato o el microrelato, ya lo hemos dicho, está o traza líneas de similaridad con la fábula, con la parodia, con la prosa poética, ¿no? En todo caso, estas características que he podido yo encontrar o descubrir en el libro de Javier, creo que le dan calidad a este libro de microrelatos. Yo solamente, con todo cariño, con ese cariño que tengo de profesor a discípulo, y él lo sabe, es magíster en lingüística aplicada, le diría, si publica otra vez este libro, trate de desbrozar, trate de sacar aquello que no va a ser necesario. Por ejemplo, alguna digresión en unos 2 cuentos, que no lo digo ahora porque quiero que ustedes lo descubran al leerlo, ¿no? Sería bueno hacer eso y estaríamos ante una persona, ante un escritor que ha practicado la novela, el cuento, el microrelato, ¿no? Y es bueno, no conozco ensayos suyos, pero a lo mejor se anime en algún momento a hacer algún ensayo. Pero me gusta el trabajo que viene haciendo Javier. Igualmente, no conozco el libro de nuestro Alexander Ilasaca, pero ya estaba viendo yo un libro anterior que me regaló, lo compré. Creo que lo compré porque siempre soy una persona que paga el libro cuando los estudiantes producen su libro, ¿no? Entonces, hasta donde he leído, por ejemplo, quiero decir 2 palabras no sobre él. También él está ya quemando etapas. En el último libro veo mayor trabajo en su poesía, más sutilidad. No necesita ser, por ejemplo, duro con el significado de las palabras, sino se necesita una sutilidad. Y eso lo noté en su último libro de poesía. Y se lo dije él personalmente. Y seguramente este libro que va a presentar ahora también tiene esas características. Creo que su primer libro de narrativa, no sé, tengo tantos libros de él. Lo felicito también. Ya no voy a participar en, en el tema de la narración de Alexander, pero quiero anticiparme felicitándole también a él, igual como lo he felicitado a Javier. Me alegra mucho tu trabajo, Javier. Sigue adelante, toma el cuento, como sabes hacer, la novela si quieres, el microrelato si prefieres, pero en todos los casos siempre cuida la estructura, cuida el lenguaje, como lo has hecho con este libro y con todos los que has escrito y que yo he leído. Felicitaciones para ti, Javier. Eso es todo lo que tengo que decir esta noche. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones también a los que han organizado esta actividad. Es bueno. Creo que por ahí está Abel. Abel es uno de los que a lo mejor está con ustedes coordinando estas actividades, porque es un muchacho bastante activo. Y si no está, llámenlo al grupo y hagan esta clase de presentaciones que son como clases en la universidad, ¿no? Y que da mucho que pensar o en qué pensar y mucho que aprender. Aprendí bastante de ustedes y yo quiero también enseñar algo de lo que sé. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Un abrazo.
Gracias, profesor Padilla. Otro abrazo. Un abrazo, profesor Padilla, maestro. Un saludo fuerte y un abrazo, maestro, a la distancia. Bien. Muchas gracias. Tuvimos la participación del maestro Feliciano Padilla Chalco, que por cierto muchos de los que estamos en el grupo hemos pasado también por sus aulas. Ha sido nuestro maestro en la universidad durante varios semestres y al cual hemos tenido la grata participación y también el grato placer de escucharlo y también pues de darles nuestros saludos y agradecerle a usted, maestro Feliciano Padilla, por todo el aporte que nos ha dado a sus estudiantes, que los conocemos y también pues, y creo que no solamente hablo por ellos o por mí, sino también de varias generaciones que pasaron por sus aulas e impartiendo los cursos de literatura en la universidad. Muchas gracias a usted, maestro. Bien, tenemos la participación del profesor, también columnista y gran amigo también de muchos años, ávido lector, me atrevería a decir de repente el Hannibal Lecter de Puno, ¿ya? Un gran amigo también, que ha seguido de muy de cerca también las lecturas y la literatura del maestro Chano Padilla, y de la misma forma también los escritos, ¿no?, de Javier Núñez. Y asimismo, también darle un grato saludo por su cumpleaños. Sabemos que hoy está cumpliendo de años y era motivo celebrarlo también con una participación y sobre su crítica al libro de los Senderos escrito por Javier Núñez. Adelante, William. Buenas noches. Buenas noches, Dietmar. Muchas gracias por los saludos. Y también aprovechar para saludar al profesor Feliciano Padilla, a quien le tengo mucho cariño, ¿no? Y también le mando un gran abrazo para él. Y bueno, felicitarlos a ustedes a ti y a todo el grupo que conforman Letra Puneña, felicitarlos por la gran labor que vienen realizando en bien pues de la cultura puneña, ¿no? Bueno, también quiero agradecer a Javier por invitarme, ¿no? Para poder comentar su libro. El que Javier me haya considerado como telonero para presentar su libro significa mucho para mí, así que también le mando un saludo y le agradezco mucho. Bueno, mi comentario acerca del libro de Javier va a ser algo así breve también como los relatos que ahora nos ofrece, ¿no? Nos presenta Javier en su último libro. Pero antes de ahondar en el libro, quisiera también hablar algo acerca de Javier, ¿no? De su literatura. Yo he conocido a Javier ya relativamente unos buenos años y él alguna vez me contó, ¿no? Que desde niño le nació esa vocación literaria a través de los relatos que le iban contando sus abuelos, sus tíos, sus primos, relatos que se los contaban en quechua y que él los transcribía al castellano, ¿no? Y que además también de niño él ya iba creando historias, ¿no? Que se las iba contando a un público imaginario, a un público así fantasmal, ¿no? Cuando yo conocí en persona ya a Javier en la universidad, he logrado ser testigo del nacimiento de varios de sus libros, así como también testigo de todas las revistas literarias que él ha publicado. Así que puedo mencionar que he leído prácticamente todo lo que Javier hasta el día de hoy ha escrito, ¿no? Javier empezó publicando su primer libro, que es Espejos de Bronce, un libro que publicó junto a Franklin Ramos. Franklin Ramos es un poeta y él colaboró en este libro, y Javier Núñez presentó sus primeras narraciones ahí, ¿no? Posteriormente, en el año 2009, Javier presentó su primer libro, que es Salomé y otros cuentos, que es este libro de acá, pequeñito, y en el 2010 Asesinas, que es su segundo libro de cuentos. Y en el 2011 presenta su primera novela, una novela que además ha sido galardonada, ¿no?, con el Premio Nacional de Novela Ciudad Incontrastable 2011 en la ciudad
de Ayacucho, no, de Huancayo, perdón, de Huancayo, y que de propias palabras de uno de los jurados, que en vida fue pues Carlos Calderón Fajardo, que en paz descanse, él mencionó que la novela de Javier había sido premiada por la originalidad que tenía, ¿no? Por la estructura y por lo moderno que es esta novela en sí, ¿no? Aquí Javier, en esta novela, en Vírgenes y Herejes, aborda diferentes temas de religión, de ciencia, de política, hay masonería, hay las costumbres de acá, ¿no? De nuestra zona, de Puno. Posteriormente, en el año 2012, presenta su segunda novela, que es Laberinto. Este libro, para escribir este libro, Javier ha hecho una investigación, una ardua investigación, incluso creo que ha viajado para poder ser testigo de muchas cosas, ha averiguado. Entonces se ha basado en hechos reales y que lo ha mezclado con su habilidad que él tiene para ficcionar, ¿no? Acerca de un tema que ha sido mediático en esos años, que fue de la desaparición de Ciro Castillo Rojo en el valle, en el cañón del Colca. Entonces, Javier ha hecho un híbrido, ¿no? Entre la realidad y la ficción. Y ahora nos presenta este libro, este gran libro, que a pesar de que es pequeño, para mí es un gran libro, que lo ha publicado en el 2019, pero que esta es la que recién lo está presentando ahora, ¿no? Bien, podemos decir que Javier es un escritor joven, y lo es, pero no se podría manifestar que Javier es un escritor novel o un escritor nuevo. Por el contrario, yo a Javier considero que Javier es un escritor ya maduro, un escritor que tiene mucho oficio, ¿no? Que ha decidido dedicar gran parte de su vida a la literatura, tanto así que sus primeros trabajos ya prontamente han sido coronados en diversos concursos literarios, ¿no? Además, Javier se ha convertido en dueño de una prosa amena, una prosa que hace que el lector, desde las primeras líneas, comience y no abandone la historia hasta el final, ¿no? Esas historias que él maneja están llenas pues de misterio, de erotismo, de humor, ¿no? Y Javier ha logrado despertar no solamente el interés en los lectores, sino que también lo que hace Javier en la gran mayoría de sus cuentos es perturbar al lector, ¿no? Javier siempre tiene esa costumbre de noquear a los lectores con sus finales inesperados. Una vez, hace muchos años, tuve la fortuna de llevar el curso de literatura regional justamente con el profesor Feliciano Padilla, y él me había encomendado hacer una entrevista, bueno, no, era el trabajo de hacer una ponencia de escritores de nuestra región, y me tocó justamente Javier Núñez, y yo realicé una entrevista justamente las fechas que él había ganado el concurso allá en Huancayo, ¿no? Entonces, él me manifestó en esa entrevista, lo recuerdo ahora bien, que para muchos de sus cuentos, nacen desde la cotidianidad, ¿no? Dice, ¿no? Me dijo, desde las anécdotas que le sucedieron a él, o desde anécdotas que le contaron algunas personas, o incluso de noticias que se prestaban para poder convertirse en cuentos, ¿no? Y esto hace que sus historias pues sean diversas, no se enfrasquen en una sola temática. Por eso es que Javier aborda diversos temas, ¿no? Otro de los detalles que pude notar en la prosa de Javier es la facilidad que Javier tiene para abandonarse físicamente, ¿no? Pareciera que Javier, a la hora de escribir, entra en otra dimensión, no sé, en otro mundo, para escribir desde otra perspectiva, ¿no? Un claro ejemplo son sus primeros cuentos,
en donde la gran mayoría de sus personajes pues son féminas, ¿no? Son mujeres, como Salomé, Stephanie, Zoraida, ¿no? La gran mayoría son mujeres. Y pues un lector que no conoce a Javier, al leer sus historias, podría pensar que el que escribió estas historias, pues en realidad es una mujer y no un varón, ¿no? Como Javier. Javier tiene esa facilidad para travestirse a la hora de escribir, ¿no? Bueno, ahora, hablando de su última novela, de este último libro, titulado El libro de los senderos, Javier aquí nos presenta 17 narraciones. Narraciones que están caracterizadas pues por su brevedad y por la precisión de su lenguaje. Narraciones que son muy entretenidas, que intrigan, que sorprenden, como requiere que se escriban pues los buenos cuentos, ¿no? Uno de los retos que un escritor tiene a la hora de sentarse pues a escribir microcuentos o microrelatos es la brevedad, como había manifestado el maestro Padilla, ¿no? Es hacer que en pocas líneas se utilice un vocabulario preciso, una historia que pueda impactar, sorprender y sobre todo emocionar también a los lectores. Y Javier me parece que lo ha conseguido en las narraciones que nos presenta. En sus narraciones, en la gran mayoría, Javier nos va llevando por un camino atractivo, ¿no? Por una atmósfera hasta previsible, ¿no? Ya sabemos, uno ya va pensando que va a suceder de una manera, pero al final Javier te sorprende, te descuadra, te golpea, te noquea Javier, ¿no? Son unos cuentos redondos, les dicen esos cuentos, creo, ¿no? Y bueno, hablando acerca también de sus personajes, he notado que los personajes que habitan este libro de Javier, pues son personajes sencillos, crédulos, cándidos, y que en muchas ocasiones estos personajes recurren a la astrología, a la chamanería, ¿no? Son supersticiosos, capaces de creer en lo esotérico, en los sueños, en los juegos diabólicos o en esos juegos paranormales, como el Charlie Charlie que había hace unos años que estaba de moda, ¿no? Y lo hacen con la finalidad de tratar de entender o de descubrir alguna verdad en los que ellos mismos están inmersos, ¿no? Los personajes. También existen, pues, personajes que tienen mucha sed de venganza, personajes que quieren adoptar la justicia por sus propias manos, ¿no? Ante una traición o una mentira. Justo yo quería leerles un cuento, el cuento que había escogido, pero ya por puesta de mano me ganó el maestro Padilla, que había escogido ese cuento, pero aquí hay otro cuento que también me agrada mucho, que voy a pasar a leer, voy a permitirme leerlo. Titula La predicción. Dice, Jorge Gutiérrez se estaba rasurando las barbas cuando escuchó predicciones para su signo. Atención, Leo. Hoy es un día propicio para reconciliaciones amorosas. Si acabaste con tu pareja, no dudes de pedirle una oportunidad. Los signos dicen que volverán a ser felices como antes. Su número de la suerte es el 10. Gutiérrez, que hace una semana había terminado con Mariela, tomó en serio la predicción y dijo para sus adentros, aún tengo esperanzas. Salió de su casa a las 10 en punto. Tomó el colectivo número 10. Pagó el pasaje con un cheque de 10 soles y se apeó a 10 metros de la casa de ella. Tocó el timbre 10 veces sin éxito. De pronto se estacionó un auto. Mariela bajó acompañada por un tipo. ¿Qué diablos haces aquí?, preguntó ella. Vete, lárgate. Por si no lo sabes, estoy con mi novio. Jorge no encontró otro remedio que abandonar el lugar. Al día siguiente fue detenido y acusado de un crimen.
lo encerraron en la cárcel de la comisaría. Horas después, el teniente le preguntó: señor Gutiérrez, ¿por qué disparó contra Vilma Zavala? Porque me mintió, me tomó el pelo. No se le entiende, señor Gutiérrez, explíquese. Iré por partes. ¿Sabe? Soy del signo Leo, y la señora esta, que en paz descanse, ayer dijo por la radio que era un día propicio para reconciliación de pareja. Por eso le metí 10 balazos, ¿no? Javier Núñez, el libro de los senderos. Bueno, solamente me queda agradecerles, enviarles mis saludos a todos ustedes, al maestro Padilla, a Javier, y también felicitarlos, ¿no? Por ser ellos los grandes cultores de la narrativa aquí en Puno, ya que en Puno siempre ha predominado un poco más, ¿no? La poesía puneña es grande, pero ahí están ellos y nosotros también para seguir sus pasos. Les mando un gran abrazo, maestro, un gran abrazo, Javier, y aprovechar también para enviarle mis saludos a Alexander Ilazaca. Muchas gracias. Muy bien, tuvimos la participación de William Coso, también gran lector y columnista que colaboró o que colabora en algunos diarios de la ciudad de Puno y también de la región. Bien, seguido tenemos al egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación, también estudiante y egresado de la Facultad de Contabilidad, y gran narrador, y cuentista y narrador, Javier Núñez. Él es de Melgar, obtuvo el Premio Nacional de Novela Ciudad Incontrastable con la novela Vírgenes y Herejes en el 2011. En 2009 obtuvo la segunda mención honrosa con el cuento El Profesor Arias en el Premio Nacional Víctor Humareda Gallegos. En el 2008 fue finalista con el cuento Clara Luz en el quinto Premio Regional de Cultura auspiciado por el INC del Cusco. Fue director y editor de los boletines literarios Letra Joven, Gatos y Garabatos, entre otros. Asimismo, Javier Núñez escribió, es autor de unos libros de cuentos y otros de novela, como ya, bueno, está de más decirle los títulos, ya lo dijo uno de los participantes, Julián Coso, que enumeró algunos de los libros de cuentos y de las novelas escritos por Javier Núñez. Bien, escuchemos de la voz del propio escritor sobre el proceso de la construcción de este libro y que al mismo tiempo nos deguste sobre algunos relatos de su libro de relatos breves, Libro de los Senderos. Adelante, Javier, buenas noches. Buenas noches con todos. Primeramente quiero agradecer a Letra Puneña por haber organizado la presentación de mi libro. Estoy muy agradecido con ellos, con todos los que integran Letra Puneña. Ellos vienen realizando actividades, presentación de libros, conversatorios. Eso es muy bueno, es saludable para nosotros que hacemos literatura. De paso nos ayuda a difundir nuestras obras. Gracias por todo eso. Seguidamente, quiero agradecer también al escritor Feliciano Padilla por sus palabras. Ha sido un gusto escucharlo. Siempre es un gusto escucharlo al profesor Padilla, porque yo fui pues un estudiante suyo. Él ha sido mi profesor en varios cursos en la universidad, pero básicamente de un curso que hoy en día ha desaparecido de la currícula. Este curso se llamaba, me parece, Taller de Creación Literaria, algo así. No recuerdo exactamente el nombre del curso, pero era un curso donde nosotros hacíamos taller de cuento y taller de poesía. Y yo llevé con el profesor Padilla este curso. Y me acuerdo nítidamente, como si nos hubiera dictado ayer,
algunas pautas, algunas recomendaciones que nos daba sobre el cuento. Ahí aprendí, por ejemplo, con los inicios, ¿no? Con los finales. Y así, ¿no? Varias, digamos, características que debe tener un cuento. Yo había llegado a la Facultad de Educación con una motivación literaria. Como decía William, claro, le comenté alguna vez, yo desde niño he decidido ser, pues, narrador un día. Tendría más o menos 10 años cuando me asaltó por primera vez la idea de ser escritor. Y justo eran aquellos años cuando escuché por primera vez el nombre de Vargas Llosa. Y yo dije, quisiera ser como él. Pero claro, era un sueño de un niño de 10 años, porque lo veía bien difícil. Pero por esa época ya, a mí ya me gustaba ya narrar, contar. Lo que a mí me gusta, me fascina es contar historias, ¿no? Entonces, para eso, pues, tendría que ser un narrador, ¿no? Ahí encajaba perfectamente. Porque más antes ya me gustaba inventar historias. William lo ilustró perfectamente cuando dijo que yo me escapaba a lugares desolados y inventaba una historia en el momento, imaginaba un auditorio al frente mío y empezaba a narrar una historia. Lo hacía 1 hora, 2 horas. Y al día siguiente, donde dejaba la historia, continuaba. Y así iba continuando 1 mes, 2 meses, y me salió una historia, pues, 2 novelas, sería, no sé, unos libros en varios tomos, si hubiera escrito. No lo escribía, solo hacía eso. Y eso me fascinaba. Por eso siempre he preferido la soledad, ¿no? Entonces, en ese estado, en ese contexto, donde uno está solo, pues va inventando pues historias, va imaginando, ¿no? Se abandona de la realidad y se va a otro mundo. Entonces, así más o menos nació mi vocación por la narrativa, por querer contar historias y exagerando, desde luego, inventando. Y así llegué a educación, porque ahí había una especialidad que decía lengua, literatura, psicología, filosofía. Y dije, puede ser algo apropiado para mí, ¿no? Hubiera preferido tal vez estudiar literatura pura, ¿no? En alguna escuela como San Agustín, no sé, pero esas escuelas pues escasean, ¿no? Lo más cercano tenemos en San Agustín, pero aquella vez no era fácil llegar a Arequipa. Y pues estudié lengua y literatura en educación. Y conocí ahí a varios amigos, ahí surgieron las grandes amistades, y entre ellos conocí al profesor Feliciano Padilla. Y pues ha sido un honor llevar los cursos con él cuando nos hablaba de literatura. Yo quería escucharlo siempre cuando nos hablaba de las anécdotas de los escritores, ¿no? Seguramente exageraría un poco, pero por la forma como nos contaba, era pues alucinante, deslumbrante. Y así decidí dedicarme a la literatura. Como William también lo dijo, había una época en que yo estaba nublado, había perdido la cabeza por la literatura. No me interesaba ya nada, no diferenciaba la ficción de la realidad. Me movía con bastante facilidad en una dimensión y en la otra. Y pues no quería trabajar, ya no quería estudiar, no quería hacer nada. Quería dedicarme exclusivamente a la literatura. Eso más o menos traté de llevar algunos años así, eclesiásticamente, pero no se pudo, ¿no? Si no, terminaría pues muriéndome de hambre, ¿no? Tenía que trabajar. Ahí surgió el asunto, el otro asunto, ¿no? Y pues tuve un bloqueo, ya no sabía por dónde ir. Bueno, igual, ¿no? Seguimos.
ahí. En esas épocas publiqué varios libros, ¿no? Porque salió ahí, ya William también lo mencionó, Salomé Otros Cuentos, el 2009 se ha publicado, tuvo bastante acogida y entré al mundo de la literatura, digamos, al contexto literario puneño, digamos, con buen pie, ¿no? Porque les gustó a los amigos, los lectores reclamaban, hasta ahora siguen reclamando, algo debe tener ese libro. Mis otros libros no encajó tanto, ¿no? Con los lectores, pero Salomé Otros Cuentos, sí, hasta ahora me dicen que lo reedite, ¿no? En algún momento se reeditará, pues, ¿no? Y ese libro se publicó con la ayuda de un amigo, Walter Bedregal. De paso aprovecho saludarlo desde aquí de Puno. Walter, pues, es una persona que se dedica a difundir la literatura puneña, ¿no? Con su editorial Hijos de la Lluvia, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se han ido, por ejemplo, a la feria en México, eh, Guadalajara, creo, ¿cómo se llama, William? Guadalajara, está bien. Ya, Guadalajara, ¿no? se fueron, han estado por Chile, ¿no? Entonces ellos van llevando nuestros libros. Desde luego mis agradecimientos y felicitaciones a Walter Bedrial. Con él, con su editorial salió Espejos de Bronce, no, eso fue antes ya. Ese libro creo que no existe, pero William ahí lo tiene. No sé, eso me está preocupando un poco. Pero bueno, un día le robaré el libro. Eh, Salomé Otros Cuentos, ¿no? Publicamos con Walter, Hijos de la Lluvia. Después, con el mismo tono de Salomé Otros Cuentos, se ha publicado Asesinas, pero Asesinas ya no tuvo la misma acogida que Salomé, ¿no? Salomé sigue siendo, pues, el libro preferido, y algo ahí, supongo. Y después Laberinto, que también William lo mostró incluso, ¿no? También se publicó con Hijos de la Lluvia. Y pues luego Vírgenes y Herejes, ¿no? Que se ha editado en Huancayo. Y de esa edición solo llegó uno conmigo. Los otros ejemplares que allá me dieron me correspondía, me parece, 100 ejemplares, creo, o menos incluso, porque el resto se lo agarraron ellos. Me dieron los paquetes, ¿no? Entonces, los amigos huancaínos, pues, me llevaron de parranda, de local en local, ¿no? Que en uno de esos locales perdí mis paquetes. No sé si he empeñado, alguien me habrá robado, no sé, pero no había. Has Solo empeñado, Núñez. creo que hemos empeñado por unos tragos en Huancayo. Y pues un ejemplar nomás llegó a Puno, en que estaba en mi mochila. Y ahora eso lo tengo ahí bien guardado. Le prendo velas, ¿no? Así como un santo está ahí. Bueno, y así fue, pues, ¿no? Mi trajín como narrador. Luego terminé, pues, empleado, con un jefe, con un horario, y ya, pues, otra historia. Hasta que se publicó este libro, ¿no? Que hoy día nos estamos presentando, Libro de los Senderos. Los cuentos, mm, espero, no, yo no sé, serán microcuentos, microrelatos, ¿no? El caso es que he escrito, estaban ahí y los he publicado. Más o menos estos cuentos han sido escritos en un transcurso de 10 años. Los primeros cuentos deben ser desde el del 2008, 2009. Por ejemplo, el cuento que ha leído William, La Predicción, eh, debe ser desde ese año, 2009, seguramente lo habré escrito. Y algunos cuentos han sido escritos 2017, 2018. Entonces, durante esos 10 años iba escribiendo. Yo no me propuse en realidad hacer un microcuento, un microrelato, ¿no? Tal vez si me hubiera propuesto, no hubiera revisado teoría, todo eso, ¿no?
Y yo tenía algunos escritos ahí, y de pronto eran pues breves, bien breves, como la predicción. Entonces dije, pues, ¿por qué no continúo con esta línea, ¿no? De la brevedad? Y le he agregado algunos cuentos que estaban por ahí, los he corregido, y sumaron los 17 cuentos, creo que ahí, ya no me acuerdo, ¿ves? 17 cuentos. Y así sumaron. Entonces yo no he sido tan consciente, ¿no? De escribir un microcuento, un microrelato. No, de pronto me salió, lo escribí y me doy cuenta que era bien breve, ¿no? Entonces dije, pues esto puede ser como un microcuento, un microrelato, ¿no? Ya hice correcciones, ajustes, trabajé el lenguaje, ¿no? A mí me gusta trabajar el lenguaje, soy muy obsesionado con el lenguaje. Eh, Cuando ya está incluso editado, ya cuando ya sale el libro, ya temo de leer mis cuentos porque encuentro algo. Por ejemplo, en la predicción encontré un error, ¿no? Que debía estar con mayúscula, pero no está con mayúscula aquí. Estaba preocupado esos días, ya no quería ya venderlos, difundirlos, ¿no? Pero bueno, se me fue, pues, ¿no? De pronto. Entonces, siempre el lenguaje lo cuido, ¿no? Como decía el profesor Padilla, trato de cuidar, trato de cometer los errores más mínimos, ¿no? Trato de hacer esos ajustes. Y eso he aprendido también con García Márquez. El lenguaje de García Márquez a mí me fascina, me fascinó. Ese lenguaje me enamoró. Quería incluso imitar, he hecho varios intentos con imitar el lenguaje de García Márquez, pero no, pues no te sale, ¿no? De pronto yo ya tengo otra voz, quizá, ¿no? Trato de también construir, pues, una propia voz, un propio estilo, un propio lenguaje. Entonces, así fue, ¿no? Surgiendo estos cuentos. Efectivamente, varios cuentos vienen de las anécdotas, ¿no? No necesariamente mis anécdotas, sino de los amigos. A mí me gusta escuchar a los amigos, ¿no? Trato de incitar que me cuenten, pues, ¿no? Les hago preguntas, ¿no? Y me van contando sus anécdotas. Y varios cuentos han surgido de las anécdotas. Claro que a esa anécdota yo le he agregado el tercer elemento, ¿no? La ficción, para que ya sean, pues, un producto literario, un producto estético, ¿no? Y que ya no sean anécdotas tal como me contaron. Pero la base está ahí, ¿no? Son anécdotas. Y algunos cuentos también surgen de las noticias. William también ya lo dijo, ¿no? William me parece que sabe bastante de los libros que he escrito y eso me alegra. Y claro, de las noticias, varios cuentos salen. Hay noticias que se prestan, ¿no? Para ser fabuladas. Entonces yo, pues, voy dando añadiendo otros elementos, ¿no? Cambiando los finales, jugando con los personajes, y pues la noticia termina siendo un pequeño cuento. O algunos también surgieron de otras lecturas, de otros cuentos, ¿no? De otros cuentos. Por ejemplo, el cuento que leo el profesor Padilla, leí en otro autor, me parece en Paz Holdán, que es boliviano. Tenía un cuento, algo así. No era algo así, ¿no? Sino era distinto el cuento en realidad. Pero de pronto estoy leyendo el cuento y me surgió esa idea de esas, ¿no? Dos noticias que leyó el profesor Padilla. Y así, ¿no? Fueron surgiendo. Por ejemplo, el cuento de la venganza, no, plan de venganza me parece que se llama. Eso es eso surge a raíz de la masacre en Barrios Altos, ¿no? Ahí pues han sido asesinados, no me acuerdo exactamente cuántas personas, pero había un niño que ha muerto ahí de 8 años. Y era un tocayo mío el niño, ¿no? También se llamaba Javier. A raíz de eso escribí, por ejemplo, ese cuento, ¿no?
que el niño Javier regresa, ¿no?, desde el más allá en plan de venganza, ¿no? Y el dictador, el japonés, está agonizando en el hospital y este niño lo va torturando, pues, ¿no? Hace sus apariciones y finalmente, pues, aparece muerto el dictador. Y bueno, el final no contaré porque eso tienen que leer. Como por qué así apareció muerto, ¿no? El dictador. Probablemente el niño lo haya matado, pero no lo ha matado el niño, el virus. Bueno, eh, y así los escribí. Entonces, el 2019 que se ha publicado este libro, pues yo quería ya editarlo, pues, ¿no? Porque ahí los tenía y estaban esperando irse, pues, ¿no? Irse de mi lado, ganarse el pan por el mundo, ¿no? Y el 2019 lo he editado y pues iba a hacer la presentación, no se pudo por cuestiones de trabajo y pensé por presentarlo el 2020, el año pasado, pero ya pues estábamos encerrados, peor, ya no se pudo, ni vender, ¿no? Tampoco puedo vender. Me malogró pues la pandemia el negocio. O sea, pues cuando lleguemos a la normalidad tendré que salir con mis libros a vender. Me sentaré por ahí en la calle y ofreceré. eh, bueno, así, ¿no? Así surgen estos cuentos. Bueno, ahora pues para el futuro tengo algunos proyectos. Tengo 2 novelas terminadas por corregir. Igual, ¿no? Por cuestiones de trabajo no puedo darme el tiempo de corregirlos, porque tengo que corregirlos, pues, ¿no? Sobre todo la estructura, ¿no? El lenguaje, todo eso. Y tengo un libro de cuentos también, pero en este caso ya no son microcuentos. Algún día volveré a los microcuentos, no sé, pero por el momento no. Lo mío creo que son los cuentos, ¿no? Los cuentos convencionales, ¿cómo la llamaríamos? No sé, un cuento, pues, ¿no? Y tengo un libro de cuentos que está ya, ¿no? En su etapa final. Bueno, habrá que buscar alguien que financie, pues, ¿no? A ver si se anima, no sé, alguien se animará, pues, ¿no? Tal vez Walter, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Eh, bueno, les agradezco, otra vez reitero mis agradecimientos a Letra Puneña, ¿no? Por este espacio que nos ha brindado. Agradezco al profesor Padilla. Bueno, en alguna medida yo seguí sus pasos, ¿no? Como narrador. Poetas somos varios, ¿no? Los narradores creo que somos pocos. Y uno de los pocos, yo decidí seguir sus pasos, incursionado en el cuento, también en el microcuento, también en la novela, ¿no? Entonces, estaremos ahí, ¿no? Dando vida a esta pasión o a este ejercicio de narrar, de contar. Así que reitero mis agradecimientos al profesor Padilla. Aprendí de él, sí aprendí, lo reconozco y pues estamos ahí. Gracias, profesor Padilla. Y también agradezco a William Coso por sus palabras, por todos sus datos que sabe de mí y de los libros que he escrito. Gracias, William. William también pronto ya nos sorprenderá con un libro, ¿no? Sabemos que está preparando un libro de cuentos, entonces ya habrá otro día en que nos llamará y estaremos celebrando también su libro, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de leer, ¿no? Algunos escritos suyos y pues hay mucho futuro, ¿no? Hay que seguir
darle duro, ¿no? Hay que sudarlo, ¿no? Bueno, gracias, William, y gracias a todos que nos han escuchado y nos han seguido también por el Face, ¿no? A todos ellos. Muy bien, no sé si Dismar puedo leer un cuento o ahí no me termino ya. Claro, lee un par de tus textos, no hay problema. Vamos a leer entonces un cuento que se titula Jeremías. A ver, Jeremías. Cuando desperté no vi a Jeremías por ningún lado. ¿Se habría marchado sin despedirse? Grité su nombre a los cuatro paredes, pero no obtuve respuesta alguna. Me acerqué a la ventana por si lo veía caminando en la calle. Solo advertía transeúntes desconocidos. Todavía sin entender su ausencia fui al baño, donde encontré su foto tirada en un sitio casi oculto. Es él, me dije. Contemplé su rostro hermoso largo rato. Media hora después abandoné el hotel La Chalaca. A Jeremías lo conocí un viernes por la noche en una discoteca. Mientras bailamos me convencí de que había encontrado al hombre de mi vida. Era cortés, guapísimo y de músculos prominentes. Bailamos bien pegaditos toda la noche. Me quedé enamoradísima de aquel chico romántico. Mi corazón latía con fuerza cada vez que me agarraba de la cintura y sentía hervir la sangre en mis venas. Jeremías no perdió tiempo, supo en qué momento tocarme y proceder con los besos. Ya no pude controlarme más, así que acepté acompañarlo al hotel. Me volvió loca con sus besos en la cama. Me hizo suya con una pasión semejante a un huracán. Creí pisar el paraíso mientras me poseía. Su cuerpo señorial me incendió de placer y quedé nublada sin remedio. Al despertar no lo encontré por ningún lado. Jeremías se había marchado sin despedirse. Desde entonces lo estoy buscando por todas partes, tanto en internet como en las calles. Para mi mala suerte, nadie sabe su paradero. ¿Dónde estará mi príncipe? He caído en la cuenta de que no puedo vivir sin él. Estoy enamoradísima de ese joven apuesto. Deseo con obsesión que me posea otra vez. No quiero perder a ese chico que fue un ciclón en la cama. Hoy es viernes, lo estoy esperando en la misma discoteca. Quizá Jeremías aparezca de pronto. Y han pasado como 6 horas de espera eterna. Tengo los ojos puestos en todas partes. Es evidente que no vendrá hoy, porque ya son las 4 de la mañana. Para salir de dudas, me acerco al camarero. Le muestro la foto de Jeremías que encontré en el baño. Quizá conozca a este joven. El camarero se queda sorprendido. Luego dice, ¿cuándo fue exactamente que vio a este hombre? Hace una semana, o sea, el viernes anterior. ¿Está usted segura? Completamente. Qué extraño. Ese chico está muerto. Lo asesinaron hace un año en el Hotel La Chalaca. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por la participación, muy amable. Esperamos pronto que sigas estando en el radar de la literatura con tus novelas o con tu próximo libro de relatos. Así que muchas gracias por ser parte también de la literatura puneña. Muy amable, Javier, por tu participación y colaboración a Letra Puneña. Y los saludos extendidos también para el maestro Feliciano Padilla y para William Coso también, que fueron parte de esta primera exposición del libro de Los Senderos, escrito por Javier Núñez.